Muy buenas tardes, mi nombre es Joy Maniza, estudiante del Instituto Tecnológico General Eloy Alfaro, del tercero A. Bueno, hoy les voy a dar a conocer temas que corresponden a la materia de lenguaje de programación. Como primer tema tenemos diseño de algoritmos. Un diseño de algoritmo es un conjunto de acciones que especifican la secuencia de operaciones realizadas en un orden para resolver un problema. Los algoritmos son independientes tanto del lenguaje de programación como del ordenador que los ejecuta. Características de los algoritmos. Un algoritmo debe ser preciso e indicar el orden a realizar. Un algoritmo también debe de estar definido. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Herramientas de representación de algoritmos. Tenemos dos, las cuales son un diagrama de flujo y pseudocódigo. Un diagrama de flujo es una de las técnicas de representación gráficas más antiguas. El pseudocódigo, este nos permite una aproximación del algoritmo al lenguaje natural y por tanto una radiación rápida del mismo. No necesita seguir ninguna regla específica como si lo requieren los programas que van a ser compilados. Datos y variables. En los datos y variables tenemos que es una de las características de los elementos u objetos que se estudian. Y los datos son los valores que se obtienen por cada variable. Tipos de datos esenciales. En los tipos de datos esenciales tenemos int, float, char y bol. Existen dos tipos de datos, cualitativos y cuantitativas. Las cualitativas son características de un individuo u objeto que se pueden expresar con palabras, mientras que las cuantitativas son aquellas características de un objeto o individuo que se pueden escribir en números. Variables en Java. Las variables en Java son contenedores que se utilizan para almacenar y manipular datos de un programa. Los tipos de variables en Java. Los principales tipos son las variables locales, las variables de instancia y las variables de clase. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es un tipo de diagrama que se explica visualmente un proceso o un flujo de trabajo, por lo que también se llama flujograma. Esta utiliza símbolos y definiciones estandarizados que describen visualmente las diferencias, pasos y decisiones de un proceso. Por ejemplo, un índice alargado suele marcar el inicio o final del proceso. Otras figuras comunes son el rectángulo, el rombo y las flechas que determinan la dirección. Como aquí podemos observar, tenemos el redondo, el símbolo redondo que es el inicio y fin y el rectángulo y las flechas, las cuales dicen el paso a seguir. Símbolos de diagramas de flujo. Como podemos observar aquí en la imagen tenemos los siguientes símbolos que son líneas de flujo de proceso, inicio y fin, etapa de proceso, decisión, entrada y salida, el símbolo de documento, el símbolo de proceso predefinido, el símbolo de preparación, el símbolo de conector fuera de la página. Tipos de flujograma. Existen cuatro tipos de flujogramas, los cuales son diagrama de vertical, diagrama de flujo horizontal y diagrama de flujo panorámico y por último diagrama de flujo arquitectónico. El diagrama de flujo vertical es el que se despliega hacia abajo. El diagrama de flujo horizontal es el que muestra la secuencia al lado izquierdo y termina en el lado derecho. El diagrama de flujo panorámico, este contiene un sentido combinado de flujos en vertical y horizontal. El flujo arquitectónico, este incluye el dibujo de espacio físico donde se desarrolla la sucesión de operaciones. Algunos ejemplos a realizar: un diagrama de flujo sobre el plano de un circuito eléctrico o al planificar la posición de reactores. Símbolo de principio y fin. El símbolo de principio y fin se utiliza para representar el inicio de un algoritmo o también puede representar una parada o una interrupción.
que sea necesaria a realizar en un programa. Como podemos observar, el símbolo de principio y fin es tipo ovalado. Símbolo de proceso. El símbolo de proceso se utiliza para un proceso determinado, el que se utiliza comúnmente para presentar una instrucción o cualquier tipo de operaciones que se origine en sí. Estos símbolos son más conocidos como los operadores. Líneas de flujo. Las líneas de flujo nos indican la dirección del flujo o marcan qué símbolo le sigue al otro. Pueden ser verticales, horizontales o diagonales, y es utilizado para indicar la secuencia del diagrama de flujo, es decir, para indicar el sentido de las operaciones dentro del mismo. Estas pueden tener diferentes formas dependiendo del estándar o conversión que se utilice para crear el diagrama. El símbolo de entrada. Este símbolo se conoce como el símbolo de datos. Representa los datos que están disponibles como entrada o salida, y también representa los recursos empleados o generados. Un ejemplo de este símbolo sería, en caso de las operaciones de entrada, estas incluyen las variables donde se guardan los datos recuperados. En caso del símbolo de salida, estas indicará la lista de variables con los datos a mostrar. Símbolo de decisión. El símbolo de decisión nos indica una pregunta que debe responderse, por lo general con un sí o no, o también con un verdadero o falso. El camino del diagrama de flujo puede dividirse en diferentes ramas, según la respuesta o la secuencia que sucedan. Este tipo de operaciones son de decisiones con salida múltiple o alternativas múltiples. Como se puede observar, aquí tenemos una imagen donde nos indica el sí y el no. Acumuladores y contadores. Un acumulador es una variable cuya misión es almacenar cantidades resultantes de sumas decisivas. Un contador es una variable que se incrementa en una unidad cada vez que el programa lo realice. Aquí se puede observar en la imagen el contador que inicialmente se cuenta con 1, 2 y 3, y la suma sería correspondiente a lo contado. Un ejemplo sería: los contadores y acumuladores siempre se utilizan en el interior de estructuras repetitivas, es decir, que aquellas contienen bloques de instrucción que se ejecutan repetitivamente. Estructuras repetitivas. Estas estructuras son las instrucciones repetitivas que permiten realizar una instrucción más de una vez. Por ejemplo, como podemos ver en la siguiente figura, el bucle de la siguiente figura es infinito, ya que las instrucciones 1, 2 y 3 se ejecutan indefinitivamente. Si tras la lectura de la variable n se coloca una condición, el bucle sería de ser infinito y tendría fin. Introducción al reactor. Introducción al reactor es un programa en el cual nos señala de forma específica donde tenemos el error. Además, es un software educativo de programación visual y es utilizado para enseñar conceptos básicos, y está diseñado para permitir a los estudiantes representar y comprender algoritmos. Ventajas del reactor. Las ventajas del reactor sería que son fácil de aprender, retroalimentación inmediata y enseñanza lógica de programación. En las desventajas tenemos limitado a diagrama de flujos, limitaciones en la complejidad del código, ausencia de ciertas estructuras de datos y falta de soporte para las lenguas de programación reales. Y por último tema tenemos los símbolos sentencias para crear un flujograma. Los símbolos sentencias son los siguientes que se enlistan aquí. Como lo podemos observar, tenemos el símbolo representado en forma de un óvalo, que es el inicio y fin, que se representa por un rectángulo, el símbolo representado en forma de un rombo, el símbolo que se representa en forma de un paralelogramo, el símbolo de conector, el símbolo representado de forma rectangular con bordes redondeados, símbolo de preparación y símbolo de fusión. Bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo en cuanto a los temas que les puedo brindar. Muchas gracias.